Buenos días, hermanos. Buenos días. Como siempre, agradecemos a Dios que nos permite este espacio en este lugar que Él ha provisto para que le alabemos a Él. Estamos en el libro de los Hechos y hoy, debido al tiempo, vamos a tratar de evacuar los versículos 5 al 25 del capítulo 8 para que tengamos de pronto un poquito más de precisión en las ideas que se presentan ahí y no vayamos a correr tanto. Voy a acomodar las notas que tengo aquí. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos permita disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que la atención nuestra sea productiva en el contexto de la obra del Espíritu Santo, que es el que enseña a la iglesia. Esa es otra cosa que debemos tener en mente. No se trata de la persona que expone, no importa quién sea. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo y uno debe disponerse es hacia Él, independientemente de quién esté exponiendo su palabra. Padre amado, te doy gracias por permitirnos una vez más cantar para ti. A través de estos cánticos, Señor, a través de cada uno de ellos estamos reconociendo lo que tú eres y lo que tú haces y la dignidad que tienes para que nosotros nos postremos ante ti, que nuestro corazón, nuestro ser, Señor, pueda expresar la gratitud, expresar la adoración, la alabanza, la honra y la gloria por lo que tú eres y has hecho a nuestro favor. Te agradecemos por tu palabra, que es el alimento de nosotros tus hijos. Te agradecemos porque cada porción de ella es necesaria para nosotros. Te agradecemos porque a través de ella, Señor, sustentas nuestro hombre interior para que nuestro diario vivir, Señor, pueda tener un desarrollo más acorde a ti. Por eso yo ruego que tú nos permitas, Señor, fijar toda nuestra atención a tu palabra, que nos asociemos con el Espíritu Santo, que podamos percibir el control de Él en nosotros para recibir tu verdad, y que podamos también, Señor, ante los eventos donde necesitamos echar mano de tu verdad, percibir también al Espíritu Santo que nos estimula a hacer lo que es tu voluntad, y que podamos decidir en ese sentido para tu gloria y tu honra. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y edifícanos según la necesidad que tenemos. Te lo pido dándote gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos en el capítulo 8 y vamos a seguir desde el versículo 5, pero antes estamos recordando otra vez, estamos aquí aproximadamente en una iglesia que tiene entre 4 y 5 años. Estamos en medio de una congregación que todos son judíos y que la mayoría de ellos todavía están amarrados a algunas cosas de las prácticas litúrgicas de los judíos, y eso debemos tenerlo en mente. Debemos tener claridad de que la iglesia todavía no tiene todo el sustento de parte de Dios, y cuando hablo del sustento es la palabra o la información bíblica, porque ese es el sustento de la iglesia, la información bíblica, pero ellos en esos momentos no tienen todavía esa información. En ese momento ellos todavía están haciendo uso del Antiguo Testamento, asociando todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y diciéndole a los que están creyendo en estos momentos se está dando cumplimiento a lo que Dios dijo a través del profeta fulano, mengano, y este que está aquí, al que ustedes crucificaron y en el cual deben creer, Él es el Mesías que fue prometido.
Ahí van las personas creyendo, principalmente están los judíos, porque eso fue lo que Cristo dijo: me seréis testigos primero en Jerusalén, después en Samaria y hasta en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en ese contexto, una iglesia joven, una iglesia niña, todavía no tiene toda la información necesaria o establecida por Dios para regirse. Cuando ya al final del siglo I ya está toda la información que Dios tenía planificado darle a su iglesia, entonces ya la iglesia tiene los argumentos bíblicos para dejar establecido: esto es lo que Dios pretende de su iglesia, esto es lo que Dios se ha trazado con su iglesia, y según esto debemos regirnos. Hasta el día de hoy eso debe ser así, con toda la información que contiene el Nuevo Testamento. Pero otra vez, en una iglesia que todavía tiene 5 años apenas ahí, ellos no tienen toda esa información. Entonces, la información que ellos están recibiendo, ellos van desarrollándose según la necesidad que se presenta en el momento, según lo que ellos tienen que enfrentar. Dios le va dando el sustento a través de los apóstoles, como vemos ahí. Por eso ellos acuden a los apóstoles en todos los contextos sobre qué hacer en diferentes situaciones de vida. Y decimos, esto también enfatizamos, porque no debemos asumir o tomar todos esos argumentos que se están presentando en los primeros libros, en los primeros capítulos de Hechos, como una aplicación literal y directa hacia nosotros, cuando más adelante se da una información que va confirmando o va dejando de lado cosas de las que están aquí en lo que se narra en la historia de estos primeros capítulos. Por eso vamos a ver aquí, por ejemplo, que ahí se habla de cómo ellos, aquí se lee de que por la imposición de las manos de ellos, de los apóstoles, se recibía el Espíritu Santo. Pero después vamos a leer en Efesios, donde dice: ustedes también, habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso que se presenta en Hechos, eso se habla unas décadas después, cuando ya está toda la mayor parte de la información y la iglesia ya está más madura, más desarrollada, más extendida, y Dios está dando ya revelación más concluyente, confirmando qué es lo que Él tiene. Y para que no nos detengamos en esto, porque esto es un comienzo, es una introducción, eso es una parte de donde hay una transición de desarrollo de la iglesia, pero que no está en toda su madurez en el contexto de lo que Dios se había trazado y la información que ellos necesitaban tener para regirse o desarrollarse como iglesia. Porque hay algunos que piensan hoy en día que las personas creen, pero después debe alguien orar por ellos para que venga el Espíritu Santo. Ahí la práctica de muchas congregaciones, pero es por pasar por alto esta información que estamos dando, porque ellos no tienen toda la revelación bíblica para conducirse. Por eso estamos dando esa apreciación, para que tengamos la información en el contexto donde nos veamos que hay personas que quieren dar una aplicación sin tener en cuenta toda la información del Nuevo Testamento. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir desarrollando lo que se presenta en los versículos 5 hasta el versículo 25. Y estamos diciendo que ya de aquí comienza el Evangelio fuera de Jerusalén. Sin embargo, el Evangelio todavía continúa con judíos. Va fuera de Jerusalén, pero continúa entre los judíos. Desde el capítulo 13 en adelante es donde se va a ver de pronto un mayor desarrollo del Evangelio con los que no son judíos. Pero se va dando un avance en el contexto de lo que es el cambio de salir de Jerusalén y salir un poco de la estructura judía para meterse en una estructura ya que va ampliando el plan de Dios, que es primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, aquí lo primero que vamos a mirar en el capítulo 25 es la predicación de Felipe en Samaria. Vamos a dividir esa parte. La primera es la predicación de Felipe en Samaria. Entonces, el título
es aquí, y ese es el segundo punto de lo que comenzamos el domingo pasado, el ejemplo de la extensión del Evangelio en masa. Eso hace referencia a la predicación en una ciudad. Ahí estuvo Felipe, estuvo Pedro y estuvo Juan. Es lo que se registra en el texto de Hechos. No quiere decir que eran los únicos, otra vez. Solamente que el que está narrando la historia, el que Dios escogió para narrar la historia, lo llevó a que tomara cierto ejemplo para que quedara registrado que la iglesia en su comienzo se dio de esta manera. Y coloca algunos ejemplos de lo que estuvieron haciendo el ministerio de predicación. Pero otra vez no fueron los únicos, Felipe y Pedro y Juan. Solamente son unos ejemplos que Dios llevó, porque recuerden que todos salieron, solamente se quedaron en Jerusalén, ¿quiénes? Los apóstoles. Entonces, por todas esas partes iban saliendo. Bien, aquí, miren los textos, y voy a leerlo y después resaltamos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bien, voy a resaltar algo aquí antes o para contextualizar el argumento que se presenta aquí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, recordemos que algunos recordamos, otros pues nos informamos. La ciudad Samaria hace referencia a una región y que tiene como capital, que tiene su mismo nombre, Samaria. Pero ¿se recuerdan que una experiencia que tuvo Cristo con una mujer samaritana? Ahí dice con claridad que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, los samaritanos son judíos que unas décadas atrás ellos hacían parte del pueblo judío cuando fueron llevados al cautiverio, y de manera particular los del reino del norte. Y en esas ciudades o en esas partes donde ellos fueron llevados cautivos, allá se llevaban otras naciones, otras personas cautivas. Y como Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, los del reino del sur volvieron otra vez a Jerusalén o a Israel. Pero muchos, o la mayor parte de los del reino del norte se quedaron allá, y ellos asumieron la cultura de las otras naciones y cosas así, entonces se contaminaron. Eran judíos contaminados, y ellos eran tratados como personas impuras porque habían abandonado y creado un ambiente, vamos a decir, litúrgico de los judíos, pero mezclado con otras cosas. Entonces los judíos que se consideraban judíos puros los rechazaban porque ellos estaban contaminados. Sin embargo, aquí eso comienza a evidenciar que ya Dios había cambiado la mente de estas personas a ser transformados, y ellos van a llegar a aquellos que estaban contaminados en la mente de ellos. Y eso es una de las cosas que debemos resaltar aquí, que cuando se nace de nuevo y llega la estructura de lo que es el evangelio de la persona de Cristo en la vida de la persona, ya las barreras que hay sociales, culturales, de enemistad, eso se quita, porque el que es creyente no debe tener a nadie como enemigo, y eso es lo que se refleja ahí. Eso los judíos no para ellos eso era algo difícil, algo duro, pero cuando eso se da, se está ampliando. Y eso lo quiero resaltar para que pensemos en el contexto nuestro. Si nosotros somos creyentes, no importa, a veces uno piensa, bueno, yo con fulano, con mengano, yo prefiero hablar del evangelio, yo prefiero que se vaya para el infierno por todo lo que él es, lo que me ha hecho, pues yo me nací. Y lo estoy diciendo solamente para eso. Si en realidad uno ha nacido de nuevo, uno debe estar abierto, es más, deseoso de cualquier persona crea en el evangelio, que eso es lo que se está presentando así, la extensión del evangelio, independientemente de las fracciones que podamos tener con las personas, las dificultades o las barreras que hay.
La otra cosa, entonces, en ese contexto, entonces podemos mirar todo lo que se va a desarrollar con respecto a Felipe. Otro detalle aquí. Felipe, en los capítulos anteriores se habla de que en la lista de los apóstoles había un Felipe, pero también se habla en el capítulo 6 que hubo un Felipe que fue elegido entre los servidores, los 7 servidores que son reconocidos o identificados como los 7 diáconos. Este es el de los diáconos, porque recuerden que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, entonces por descarte este no es el apóstol, porque algunos piensan que este es el apóstol, y por eso también lo digo, porque hay algunos que piensan que este es el apóstol, pero si los apóstoles se quedaron en Jerusalén, entonces fue el diácono el que salió. Bien, en el contexto de la aplicación de Felipe en Samaria se detalla lo siguiente: y la gente, entonces tengo aquí la predicación de Felipe, y la gente unánime, ¿qué dice? Escuchaba atentamente. Bueno, aquí tenemos la respuesta, porque si dice que Felipe está predicando el Evangelio, está predicando a Cristo, viene la respuesta de la predicación. Y en eso, ¿qué es lo que hay? Primero, hay unanimidad. Escuchaban con atención, y quiero que lleven esa frase ahí: escuchaban atentamente, porque más adelante se va a hablar de un mago al cual esas mismas personas también le atendían atentamente o le escuchaban atentamente, pero esa gente se ve confrontada entre un mensaje, unas cosas que está haciendo un mago y lo que está haciendo Felipe, y deciden abandonar lo que están haciendo el mago por seguir a Felipe. Y después miramos lo que significa un poco lo que es el mago. Entonces, hay unanimidad en lo que están atendiendo entre lo dicho y lo que se está haciendo, porque ahí se dice oyendo y viendo. Otro detalle aquí que es de resaltar es la construcción del argumento, los verbos, cuál va primero, cuál va después. Ustedes van a ver en otros contextos donde se dice que ellos, viendo que estaban haciendo milagros, ellos creían. Y por lo general, en el contexto de Cristo fue así: o le seguían porque veían que estaba haciendo cosas. Sin embargo, la mayoría de ellos se quedaban en el camino. Los que primero veían y después creían. Aquí la construcción es oyendo. Primero, escucharon primero el Evangelio y después vieron las otras cosas y creyeron. En el contexto de Cristo, como hemos dicho, en el aposento alto hay 120 y muchos fueron sanados, muchos vieron sus milagros, pero no todos oyeron atentamente y creyeron. Aquí se enfatiza que ellos, oyendo y viendo las señales que hacían, ellos creyeron. ¿Y cuáles son las señales? Ahí se habla de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de él. Y la otra cosa es que los que estaban con enfermedades, ahí menciona 2 tipos de enfermedad: paralíticos y cojos, eran sanados. Entonces, lo que están escuchando y lo que están viendo, que lo que está presentando Felipe identifica un poder superior a lo que más adelante se va a hablar de lo que es el mago. Y dice: lo que me están presentando estas personas, lo que está presentando Felipe, va por encima de los poderes espirituales, los controla. Y lo que están presentando va por encima de las limitaciones físicas. Eso solamente puede venir de Dios, el que controla espíritu y controla cualquier otra situación física. Y hay claridad en eso. Como se dice, ellos han creído. Ahora, la otra cosa que se presenta ahí es que hay un gran regocijo por el Evangelio expuesto. Entonces, cuando se habla del regocijo, eso podemos decir que ellos están contentos, están alegres por la nueva relación que ellos mantienen con el sistema que se les está presentando. Todo eso son características que van a ser parte de los que van creyendo.
O sea, cuando están viendo que Dios hace esto, que Dios hace esto y Él viene a hacer esto, son características que van a ser parte de la vida de la persona y ellos van a evidenciar eso en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y resalto esto porque más adelante va a decir que el mismo un mago que está ahí creyó, pero después va a evidenciar que ese no fue un creyente genuino, porque no se sostuvo o no se mantuvo en lo que él había creído. Y después ahí miraremos los argumentos que presenta las Escrituras para decir lo que estamos diciendo. Entonces, hay las características, las personas escuchan atentamente, hay todo, pareciera que se pusieran de acuerdo, no están resistiéndose a lo que está diciendo Felipe, oyen y ven las cosas, las señales que están dando, dice, efectivamente esto viene de Dios, y ellos entran en una relación con ese evangelio que predicaba Felipe, que le predicaba a Cristo, entran en una relación con Cristo y se evidencia entonces una actitud de regocijo en aquellos que están creyendo. Es decir, que cuando hay fe en el Señor Jesucristo, esa relación con el Señor Jesucristo lleva a la persona a tener un estado de ánimo siempre afable. Y por eso es que cuando estamos en situaciones de pecado, nosotros tenemos cualquier tipo de aflicción. Es más, el solo hecho de pensar en el pecado, cuando entra a lo que es la confesión y la restauración, otra vez, ¿recuerdan lo que dijo David? Devuélveme el gozo de la salvación. Y está relacionado con eso, alguien que se aparta de esa relación que mantiene con Dios y se percibe sucio, indigno de acercarse a Dios. Cuando hay la confesión, él entra otra vez a lo que es ese gozo por la relación que se mantiene con Dios. Lo siguiente, versículos 9 al versículo 10, el 13, y aquí habla de lo que es Simón el mago y la predicación de Felipe. Entonces, está dando esto aquí, hay gozo, ahí están creyendo, se está dando este tipo de cosas, y aquí comienza el versículo 9 con pero, dice, oye, las cosas van bien, aquí se mete algo que no es tan afín con lo que se está presentando, pero el énfasis aquí está relacionado con dejar claro en el contexto, que en el contexto de la iglesia primitiva también habían algunas personas que fingían creer en Cristo, pero que con sus hechos lo negaron. Y es lo que se ve hoy en día también. Y eso es una de las razones por las cuales esa información está ahí, para que nos demos cuenta que el creer en Cristo tiene algunas condiciones y tiene algunas características que en el tiempo eso debe permanecer, como más adelante vamos a ver el argumento bíblico. Porque, como hemos dicho, no se trata de participar de un culto o participar de una iglesia como nosotros decimos. Se trata de la relación con Cristo que me da nueva vida, y eso debe ser evidente. Que la gente no nos identifique porque vamos a un culto, que vamos con una Biblia debajo del brazo, porque cantamos, porque tenemos algún vocabulario evangélico. No, porque la vida de Cristo está ahí. Eso es lo que nos identifica. Y eso hay que promocionarlo para que muchos no vayan a morir engañados. Hoy se habla de los simpatizantes. Eso de simpatizante no... O usted es creyente o no es creyente, por mucha simpatía que usted tenga con el Evangelio. Pero es difícil que de pronto cuando entremos al cielo hay algunos allá que pensó que el Evangelio era ir a un culto, cantar unos signos con los que están ahí, escuchar una enseñanza y ya, pero de más nada. Mi vida no tiene que cambiar, eso es suficiente. Pero hay que decirle a la gente que eso no es suficiente, para que cuando estemos en el cielo no vayan a reclamar, oye, Wanda, ¿tú por qué no me dijiste que no era suficiente cantar unos signos y ir de vez en cuando al culto? Y eso es, porque es más, yo porque quiero resaltarlo, pero eso es lo que está escrito. Cuando usted lee la Biblia no va para otro lado, no va para otro lado, va para ese lado de que somos una nueva creación. Leo: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando llegan a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, ¿qué dice? Estaba atento, atónito. Miren lo que se presenta ahora. Y aquí entramos en lo que es la experiencia, porque aquí la argumentación del resto de este pasaje del 5 al 25, la argumentación se centra en desarrollar el carácter de este mago. Hay que mirarlo, porque hay algunos que se detienen más en los milagros que se dan ahí. No, está el énfasis de esa información está relacionado con el carácter de esa persona que aparenta ser creyente, pero que dice el texto literalmente no hace parte, no tiene parte ni suerte en este asunto. De eso no lo podemos perder de vista. Ese es el argumento. Toda la mayor argumentación de ese pasaje está relacionado con evidenciar el carácter de esta persona que aparenta ser creyente, pero que no lo es. Pero había un hombre, entonces detallamos aquí, el nombre de él es Simón. ¿Qué era lo que decía? Él ejercía la magia antes en esa ciudad. Y viene lo siguiente, que él engañaba a la gente. La gente estaba engañada. O sea, la gente estaba asombrada. Todo lo que él hacía y decía, eso la gente lo veía, como más adelante dice, que como si eso fuera alguien que viene en el nombre de Dios. Y él entonces se hacía pasar como alguien que viene en el nombre de Dios. Estamos hablando de las personas que son judíos, que tienen, en el contexto de los otros judíos, son contaminados y mezclan cierto tipo de cosas. Podía hacerse pasar por algún maestro, por algún rabino, lo que fuere. Él quería que lo vieran como alguien, y vayan teniendo en cuenta esas ideas. Dice ahí que haciéndose pasar por un gran, dice él se hacía pasar, o sea, él decía: yo soy esto. Proclamaba un carácter de alguien que tiene poder, de alguien que es grandioso, alguien que sobrepasa. Ese tipo de grandeza, eso se podía dar en el contexto político, contexto religioso, contexto civil, en muchos contextos se podía dar esa de sentirse grande y tener seguidores. Y el énfasis es que en el corazón, ahí comienza a evidenciarse, que en el corazón de él quería que lo vieran como alguien grande. Y otra vez, eso se puede dar en cualquier parte. En el contexto religioso hay muchos que aún creen, dicen, ¿no?, que son apóstoles hoy, o que son generales, o que tienen dones, que hacen mucha cantidad de cosas, porque quieren mantener como si fuera una persona grande, y algunos tienen hasta guardaespaldas y una cantidad de cosas. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. En todos los contextos, en todos los gremios. Usted, en el gremio en el que usted hace parte, es la misma cosa. Desde el presidente o el gerente de una entidad, el rector de un colegio, donde sea, porque esa es la naturaleza. Miren lo que viene aquí. A este hombre dice que estaban todos atentos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Es decir, que cualquier persona, el más humilde o la persona más prestante de la ciudad, podemos decir, todos estaban atentos, precisamente porque él los mantenía engañados. Y dice: este es el gran poder de Dios. Entonces estaban atentos, dice otra vez el versículo 11, enfatizando el asunto de que ellos estaban pendientes, acudían a él para una u otra cosa según lo que él estaba ofreciendo. Y el contexto viene aquí: porque con sus artes mágicas, dice que les engañaba a todos. Entonces todos estaban atentos,
La otra cosa aquí es que le prestaban atención. Bueno, ellos estaban, miren el argumento. El énfasis es que en el contexto de esa ciudad y en el contexto de toda la región de Samaria, esas personas podían mirar lo que se estaba ofreciendo. Y una de las cosas que se daba era que no era ese el único mago, habían varios, como en todos los contextos. Y entre ellos siempre estaban buscando qué ofrecer para sobresalir más que los otros. A este parecía que era el más desarrollado y a este le estaban prestando atención. Lo último que dice el versículo 11 es que él con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Miren la frase en el versículo 9 dice había engañado, después en la frase en el versículo 11 al final dice los había engañado, porque ese es el mismo término que se usa al final del versículo 13, que se dice que estaba atónito, ese mismo término. Y lo que quiero que tengan la idea es que él mantenía a esta persona engañada de esta manera. Después él estaba con la misma, cautivado con lo que estaba haciendo Felipe. Se usa el mismo término. Eso para decirle que él no estaba percibiendo las cosas. Cuando se dice que creyó, él no estaba percibiendo las cosas como un creyente. Porque así como lo miraban a él está mirando a Felipe. Es el mismo término, solamente que se usa estaba atónito o asombrado, que es lo que significa que lo había engañado en los versículos 9 y 11. Bien, porque con sus artes mágicas les había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que era lo que decía Felipe, él les anunciaba el Evangelio. La otra cosa que hacía Felipe, él le anunciaba el nombre de Jesucristo. Y hay que reconocer esto aquí. Se hace un contraste entre las artes mágicas, y eso podía incluir hechicería, brujería, para sanar, para dar prosperidad, como se usa hoy en día. Los que van a esas partes que están buscando salud, o que están buscando dinero, o que le arreglen una cosa, es la misma historia. Aquí lo que está presentando, aquí Felipe dice el Evangelio, unas buenas nuevas. Y las buenas nuevas son estas. Todo lo que está presentando Felipe le llama la atención y dice esas buenas nuevas están en la persona de Cristo. Se contrasta lo que ofrece un mago o un brujo o un hechicero con lo que presenta el Señor Jesucristo. Cuando ellos ven eso y vieron, oye, sí, tiene autoridad sobre los demonios, los espíritus, controla las enfermedades. Esto va por encima de cualquiera de las cosas que se nos ofrece aquí. Cuando ellos vieron esto, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y otra vez viene aquí, también creyó Simón mismo. Y ahí donde estamos diciendo que aquí se dice que creyó, pero más adelante vamos a mirar lo que se presenta en los argumentos que delatan su carácter. Que eso, cuando dice que creyó, parecía que la cosa fue simulada, porque después él es descrito como alguien lleno de maldad, como alguien que no tiene parte ni arte en esto, como alguien que lo maneja y dice yo quiero comprar esto. Nada de lo que presenta evidencia de que él ha creído, aunque aparenta que sí creyó. Pero miren lo que se dice, porque esto es muy interesante. Él hace todas las cosas que puede hacer cualquier persona que dice que cree, pero resulta que no es lo que hace en el contexto litúrgico. Él se bautizó, hizo esto, estaba con el líder, porque es Felipe, y aún así uno piensa hasta lo que pasó con Judas. ¿Con quién estaba Judas? Con Cristo. Con Cristo. ¿Y a dónde fue a parar? Al infierno. Aquí tenemos este otro. ¿Cuántos estamos aquí en una situación igual? Y a eso quiero llevarles, a que pensemos en ese contexto de lo que está revelando la Escritura. Y eso es lo que nos permite a nosotros ver, es que en la iglesia primitiva se evidenciaba la naturaleza o de ser creyente en el carácter y las acciones de las personas.
no es en la frecuencia a los ritos o cultos religiosos, ni cualquier otro tipo, es el carácter de la vida de la persona. Cristo mismo dijo eso. La gente sabrá si son mis discípulos por esto. Y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. No es otra cosa. Y cuando habla de frutos, no es a cuántos cultos voy yo. Y mientras más hagan, sigan yendo. Pero el argumento bíblico es lo que determina el final de esas cosas. También creyó Simón mismo, y dice que habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Él estaba siempre con Felipe. Y mire lo que viene después, porque ahí la idea es que él estaba más por lo que estaba haciendo Felipe, las cosas asombrosas que él estaba haciendo. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba pegado a eso. Otra vez, el término atónito es el mismo término que se traduce como engañado en los versículos 9 y 11. Y otra vez, lo que atraía a esas personas del mago antes de creer es lo que le atrae a él de Felipe, el hecho de que está haciendo estos milagros y estas cosas. No le está prestando atención a su carácter, a lo que está predicando a Cristo. No, oye, yo como soy un mago, aquí tengo algo, y más adelante es lo que va a decirle a Pedro. Yo me dedico a esto, si tú me das esto, voy a ser más grande todavía y te voy a pagar para que me des esto. En otra oportunidad vamos a hacer, si Dios permite, un desarrollo de las cosas de lo que hay personas que a veces ven los grupos religiosos como un lugar donde ahí yo puedo vender mi revista, ahí yo puedo tal cosa porque hay bastante gente. En muchos contextos es un lugar para... Y es lo que él percibe ahí, o lo que se presenta ahí. Continuamos. Simón, el mago, y la predicación de Felipe. Ahora, él estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que él hacía, y estaba atónito. El tercer aspecto aquí del ejemplo: Simón el mago y los apóstoles Pedro y Juan. Recuerden que el argumento está en evidenciar el carácter de esta persona. El argumento está en evidenciar el carácter de esta persona. Y está confrontado con el Evangelio, está confrontado con los líderes principales de la iglesia en su momento. Uno con este que es el primero con el que se enfrenta es con el que es el diácono, y ahora va con los apóstoles. El texto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Hay un interés, oye, se está creciendo el Evangelio, llegó a Samaria, pero estas personas, recuerden que ellos son unos judíos contaminados, hay que ir a ver si en realidad es puro lo que se está dando allá. Y bueno, el contexto dice la otra razón por la cual van. Cuando ellos llegan allá, dice: los cuales habiendo venido, entonces los apóstoles, ellos enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, ¿qué es lo que hacen con los que están allá? Oran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es interesante que no ora Felipe ahí, sino que vienen los apóstoles. Todavía los apóstoles están dando el cimiento, están dando la argumentación que Dios le mandó a establecer al principio, están en el momento de transición, y de ahí que se den estas cosas así. Aquí se presenta lo siguiente: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En ese momento, todos los que iban creyendo pasaban a un ritual de identificación con aquel de quien le estaban informando.
y diciendo, no, yo me identifico con él y me declaro alguien que va bajo la cobertura de él. Después, más adelante, pues haremos el desarrollo del término ese de bautismo en todo el libro de Hechos para que veamos cómo se van dando la transición en el contexto de lo que es el bautismo ahí. Si Dios así lo permite, claro está. Dice el versículo que eso no había descendido. Las razones nosotros no las tenemos claras. Argumentamos que es porque no hay todavía toda la información, está niña la iglesia, hay un momento de transición, porque más adelante se presentan las cosas de otra manera y ya no es una experiencia particular que van a practicar en las demás cartas, sino que eso se quedó en el camino. En el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando el mago Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, que dice que les ofreció dinero. Y eso es otra cosa que evidencia su carácter. Él todavía, eso evidencia que él no sabe dónde está parado. Él no sabe dónde está parado. Y cree ya está dándole un manejo humano a ese asunto. Entonces evidencia que su carácter no es un creyente. Y viene la argumentación aquí. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y está pensando como el mago que es y que no ha dejado de ser, para que yo tenga un poder más, porque lo denomina como el poder. Dame este poder. Y como él era uno de los poderosos allá y visto como alguien grande, va a aumentar su poder. Los versículos 20 en adelante, y vamos concluyendo. Entonces Pedro le dijo, y hay tres cosas que Pedro le manifiesta aquí a este hombre. Lo primero, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. En ese contexto, el apóstol Pedro, ya él comienza a identificar a este hombre. Y ya dice, oye, tú piensas que las cosas se manejan con esto. Bueno, pero sigamos el argumento. Tu dinero perezca contigo, porque, ¿qué dice? Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y ya comienza a evidenciar que dentro de la mente de este hombre que supuestamente había creído, él tiene una idea equivocada de Dios. Pero sin embargo atrás dice que él había creído. Pero Pedro va indicando y dice, lo que hay dentro de tu corazón, con esta expresión que has dicho, ya se evidenció de que en realidad tú no sabes dónde estás parado. Y Pedro va directamente, esto que estás diciendo evidencia que en tu corazón hay algo fuera de lo que Dios ha establecido. Y en eso, mire lo que le va a decir la segunda parte: no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. La palabra parte y suerte, podemos decir, tú no tienes herencia. La palabra para suerte es un término que se usa como herencia. Herencia es la parte que me corresponde en el reino de Dios, es la parte, puede ser la parte que me corresponde dentro de la iglesia en el ejercicio de un ministerio. Y el término asunto es el término logos, que es palabra. Y otra vez declara Pedro el carácter de esta persona: tú no haces parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice después? Porque tu corazón no es recto. Antes habla de pensamiento, ahora va más profundo.
Primero, estás pensando mal. Y ahora, con razón, es que tu corazón no está bajo la rectitud de Dios. ¿Y por qué? Porque no ha sido transformado todavía. Sin embargo, él está en un contexto, está acompañando al líder Felipe, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, no es raro que cualquiera, así como Judas también, pueda participar de las diferentes actividades de la iglesia, puede estar con el líder, pueda participar y hacer cosas como lo hacía el mismo Judas, que era el que administraba la finanza. Pero ¿a dónde fue a parar? Porque es cuestión de carácter, es cuestión de vida nueva, no es asunto por otro lado. El otro detalle que se presenta aquí, y miren, en todos los argumentos él dice esto es así y después presenta la razón, ¿por qué? Siempre va a hablar por qué. Pero aquí el otro argumento que le presenta Pedro es el siguiente: arrepiéntete. Y habla de qué? De esta tu maldad. Entonces dice, hay una maldad en el corazón tuyo, que eso no ha cambiado. Y son dos mandatos que dice, arrepiéntete, y después dice, ruega a Dios. Y miren lo que dice después, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces todo lo está Pedro descubriendo. ¿Por qué? Por lo que está viendo que él está haciendo. Es decir, que nuestras acciones evidencian si en realidad somos nuevas criaturas o no somos. No es la Biblia bajo el brazo, no es la asistencia al culto, no es cantar de vez en cuando, es un carácter transformado, y es lo que se está evidenciando ahí. Más adelante miren lo que se presenta: porque en hiel de amargura y prisión de maldad. Miren, el argumento va profundizando, dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás perdido. Y miren que él le da la orden, la invitación, vamos a decir la invitación, arrepiéntete y ruega. Si él es creyente, lo que más puede hacer es arrepentirse y confesar su pecado y pedirle a Dios, hombre, si es creyente, yo como creyente no debería haber pensado así, porque en realidad tú das tus cosas a quien tú quieres dárselas y como tú quieres dárselas y cuando tú quieres dárselas, porque eso no depende de nada más. Pero miren lo interesante que viene, que a él se le está diciendo que haga el asunto, pero ¿qué es lo que él dice? Lo que él dice en el versículo 24 es, rogad vosotros por mí. ¿Por qué no lo es? Porque no se arrepintió, porque no confesó. Si en realidad es creyente, él tiene acceso directo a Dios. Pero el que aparenta ser creyente no está en la capacidad de hacer eso, por mucho que vaya a culto, por muy abrazado que esté con el líder, porque él estaba siempre con Felipe. Es asunto del carácter, y el carácter se evidencia en nuestra manera de vivir. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es evidente lo que se presenta en todo el texto, y yo quiero leerlo para dejar un poco de claridad en la mente de algunos que pueden tener algún tipo de confusión al respecto de lo que se está presentando aquí. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al versículo 4, el versículo 5, vamos a ver. 1 Corintios 15. Aquí está en un contexto el apóstol Pablo hablando de personas que se están desviando de la resurrección, que no creen en la resurrección. Y Pablo le va a decir, hombre, ustedes tienen que estar parados firmes y constantes, permanentes en lo que ustedes han aprendido, porque si no,
lo más probable es que ustedes nunca hayan creído. Lo más probable es que ustedes hayan estado ahí fingiendo, aparentando, porque si ustedes han creído, van a estar firmes en la enseñanza. Y ese argumento está presente en la mayoría de las cartas. Pero voy a leer versículos 1 al 4, al 5, 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Entonces se habla de recibir y se habla de perseverar. Y el énfasis no es perseverar en las asistencias, el énfasis es perseverar en la doctrina. Oye, hay la posibilidad de hacer esto, pero Dios dice que eso no se debe hacer. Entonces yo persevero en no hacer eso. Perseverar en ir en lo que Dios dice que yo debo estar. No es decir que esto es así, pero por otro lado estoy haciendo de otra manera. Ese es el énfasis. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Por el cual asimismo, ¿sí qué? ¿Cuál es el término que se usa? Si retenéis la palabra que os he predicado, entonces sois salvos. Si no creísteis en vano. Entonces parecía que este mago fue alguien que creyó en vano. Ustedes repasen eso otra vez. Se recibe, se persevera y se retiene la palabra que se ha recibido. Él evidencia al apóstol Pedro aquí: tú estás lejos de la realidad. Y después va a decir en versículo 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y el énfasis es conforme a las Escrituras. Entonces yo debo actuar conforme a las Escrituras, porque eso es lo que evidencia que yo estoy en el Evangelio, el ir conforme a las Escrituras. Y no hay que darle más vuelta a eso. Si usted es hijo de Dios, usted va conforme a las Escrituras. Si no, podemos estar frente a un Simón que cree que si da sus diezmos, si da esto, otro, las cosas, Dios le va a mantener bien. Hermanos, que el Señor nos libre de eso y nos permita tener en realidad una convicción de salvación en Cristo Jesús, porque eso es lo que se evidencia en ese texto principalmente. Leo el versículo 25 para orar. Y ellos, hablando de Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, y según lo que te has trazado con nosotros al permitirnos escucharla, haz que podamos ser dóciles y entendidos por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que se evidencie el fruto de tu palabra en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de tener el carácter, la mentalidad, el corazón o la actitud de este mago, de aparentar creer, pero ser una persona incrédula en el contexto de dependencia de ti. Ayúdanos a nosotros a evidenciar que en realidad somos creyentes genuinos, así como tú lo has manifestado en el contexto de tu iglesia al comienzo. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca en su palabra, como siempre es la petición.